Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Estamos contentos, gozosos de poder compartir una vez más con ustedes, mis hermanos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Padre Celestial. Gracias le damos a Dios por habernos dejado su palabra y su Espíritu Santo que nos conduce a ella. Vamos a estudiar, mis hermanos, en esta noche un tema que yo lo he titulado, he puesto por título este tema, Características del Sabio. Características del sabio vamos a hablar sobre las cualidades del cristiano que deberíamos tener, las cualidades que nosotros como hijos de Dios deberíamos tener. Si bien entendemos nosotros que la sabiduría es saber escoger la decisión correcta, la decisión adecuada en el momento oportuno, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que depende gran parte de nosotros el vivir bien o el vivir mal. Sabemos que la misericordia de Dios nos alcanza, que la bondad de Dios nos alcanza, que su mano nos protege. Sabemos que Dios está con nosotros. Nosotros como cristianos tenemos algo que se llama libre albedrío. O sea, nosotros podemos escoger entre lo bueno y lo malo. Y depende de lo que tú escojas, pues obviamente las consecuencias vendrán a tu vida. Entonces Dios está muy interesado en que nosotros seamos sabios, seamos personas que saben escoger la sabiduría antes que la necedad. Entonces, mis hermanos, yo quiero que en esta noche nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios al enseñarnos su palabra. El propósito de Dios al enseñarnos su palabra es que le conozcamos y que obviamente aprendamos a vivir bien, aprendamos a vivir mejor de lo que estamos viviendo. Aprendamos a cambiar esas actitudes que muchas veces nos traen problemas, nos traen malas circunstancias. Y es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, características del sabio. Vamos a empezar, mis hermanos, vamos a empezar con la primera característica. Características que nosotros debemos tener. Para empezar, mis hermanos, primero nosotros tenemos que entender que en la vida del cristiano, en la vida de las personas, van a haber problemas y van a haber circunstancias difíciles, van a haber muchos problemas, pero tenemos que diferenciar entre dos tipos de problemas. Primero, los problemas que vienen a nuestras vidas porque son pruebas que Dios manda a nuestras vidas, son pruebas que son necesarias para nosotros. Abran sus Biblias en Santiago 1:2. Santiago 1:2 nos dice, mis hermanos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y dejad que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. En el 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impelida y zarandeada por el viento. No piense pues tal hombre que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Mis hermanos, lo primero que Santiago nos está diciendo es que a nuestras vidas van a venir pruebas y que las pruebas van a fortalecernos, van a hacernos pacientes, van a ayudarnos a ser perseverantes. Pero las pruebas que vienen de parte de Dios nos ayudan para bien, nos hacen bien, nos fortalecen, porque Dios tiene un propósito a través de esas pruebas. Y nosotros entendemos, mis hermanos, que Dios prueba constantemente nuestra fe para ver en dónde hemos nosotros fundamentado nuestra fe, en quién está puesta nuestra fe, si es en el autor y el consumador de la vida que es Cristo, o si la fe son en las circunstancias. Si tú has puesto tu fe en Cristo, las circunstancias adversas no van a hacer que tu fe desmaye, pero si tú pusiste tu fe en las circunstancias, o sea, si tú dices, si me va bien, busco a Dios, entonces tú estás fundamentado en las circunstancias y eso es edificar sobre la arena y obviamente cuando vengan los problemas vas a regresarte al mundo, vas a volverte atrás y eso es lo que el Señor no quiere. Pero nosotros tenemos que entender que este es el primer grupo o la diferencia entre los dos tipos de pruebas
Y estas son las que vienen de parte del Señor a nuestras vidas. Pero también tenemos que entender que hay otro grupo de pruebas o problemas que vienen a nuestras vidas y son por las malas decisiones que tomamos. Son el resultado de lo que nosotros mismos sembramos. Como dice la palabra, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Y aquí viene, mis hermanos, la importancia de que nosotros aprendamos y entendamos que debemos aprender a tomar buenas decisiones o tenemos que hacer lo mejor que podamos. Aquí es donde debemos entender, mis hermanos, que tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible por obedecer la palabra de Dios lo mayor posible para que no cometamos errores. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios, para que después no tengamos que llorar cuando cosechemos la consecuencia de nuestros propios actos. Primera característica, mis hermanos, el sabio busca a Dios en el momento oportuno. El momento oportuno es antes de que tomes las decisiones. Cuán importante, mis hermanos, es que nosotros aprendamos a buscar el consejo de Dios antes que cometamos o tomemos decisiones. Antes. La mayoría de personas, a nosotros nos pasa que primero hacemos las cosas, primero nos endeudamos, primero nos comprometemos y después quieres el consejo de Dios, la opinión de Dios, pues cuando ya la has tomado, entonces Dios te dice, ¿para qué quieres mi opinión si sencillamente tú haces lo que tú deseas hacer? Y ese es el problema del cristiano, mis hermanos, que no hemos aprendido a buscar el consejo de Dios antes de cometer los errores, antes de tomar las decisiones, antes de comprar, antes de vender, antes de firmar. Buscar la voz de Dios en oración, en búsqueda de Dios, en intimidad con Dios, buscar su consejo. Vamos nosotros a ver un ejemplo, mis hermanos, en Primera de Reyes 3:4. Vamos a leer desde el 4 hasta el 10 y dice la palabra de Dios, el rey fue a Gabaón, está hablando del rey Salomón, justamente cuando él fue nombrado rey, a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. Y fue en Gabaón, el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le preguntó, pide lo que quieras y yo te lo daré. En el 6, entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Y ahora, Señor mi Dios, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? El 10 dice, y fue del agrado de Dios a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Miren ustedes, mis hermanos, Salomón se encontraba en una decisión difícil. En una decisión importante, él estaba yendo a ser posicionado como rey. Tenía algo muy importante por delante. Y lo primero que a Salomón se le ocurre, por lo que le enseñó su padre, es a buscar el rostro de Dios. Tengo que hacer algo muy importante, dijo Salomón, muy importante, y soy un muchacho, no tengo la capacidad, no está en mí, dijo Salomón, entonces voy a ir a buscar a aquel a quien mi padre me enseñó a buscar, que es el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, la roca eterna, voy a buscar a Dios, voy a buscar a mi Padre Celestial. Y le voy a decir, Señor, ayúdame, porque no sé. Y Salomón presentó, dice la palabra de Dios, ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. Eso significa, mis hermanos, eso representa para nuestras vidas la rendición, que cuando tú vayas a tomar una decisión difícil, tú debes acercarte a Dios, doblar tus rodillas y no hacer esas oraciones tan sencillas que hoy en día los cristianos hacen.
Esas oraciones de 1 minuto, de 5 minutos, y tú quieres que ya Dios cambie tu vida, cambie tu corazón, cambie tu mente, y ni siquiera lees la Biblia. ¿Cómo Dios te va a transformar si no estás en su presencia? ¿Cómo vas a oír el consejo de Dios? Yo no sé a qué hora Salomón empezó a ofrecer su ofrenda, su holocausto, pero déjame decirte una cosa: para ofrecer 1000 holocaustos, sí, o sea, 1000 animales en el altar, yo no creo que Salomón se haya demorado 1 ni 5 horas. Yo creo que Salomón se demoró casi todo un día. Pero aquí lo importante es, mis hermanos, lo fundamental es que Salomón entendió que sin Dios no iba a poder gobernar el pueblo de Israel, que necesitaba el consejo de Dios. Lo interesante también aquí, mis hermanos, es que Dios le habla a Salomón, se le aparece en sueños por la noche, dice, ya cuando él estaba descansando, después de todo un día de búsqueda al Señor. La palabra nos enseña, mis hermanos, que Dios es fiel con aquellos que le buscan. Si algo tú tienes que aprender, mi hermano, es que siempre que tú busques a Dios y duebles tus rodillas y le clames al Señor, Él se va a dejar oír, Él va a hacer oír su consejo a tu vida, te va a decir lo que tienes que hacer, te va a mostrar, te va a dar la sabiduría, la inteligencia para que tú puedas hacer las cosas. Pero la pregunta es, mis hermanos, ¿hasta cuándo vamos a seguir tomando decisiones sin consultar a Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir firmando? ¿Hasta cuándo vas a seguir comprometiéndote? ¿Hasta cuándo vas a seguir diciendo sí o diciendo no sin antes preguntarle a Dios? ¿Hasta cuándo compras y hasta cuándo vendes sin preguntar el consejo de tu Padre? Si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiano, pues pídele consejo a tu Padre. Si tú no lo eres, si tú no eres hijo, si tú te crees que tal vez Dios no es tu Padre, entonces estás bien al no pedirle consejo a Dios, pero aún así te digo, Dios es Dios, Dios es sabio, Dios es todopoderoso, Él es quien nos formó, entonces Él es quien sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Y Dios deja oír su voz de Salomón y Dios le dice: Salomón, aquí estoy, ¿qué deseas que haga por ti? Es algo muy importante que tienes que notar. A pesar de Dios conocerlo todo y saberlo todo, y Dios entenderlo todo y saber cuál es el futuro y saber qué es lo que nos espera, pues Dios te pregunta a ti, te hace la pregunta: ¿qué deseas que haga por ti? Esperando una respuesta sabia, esperando una respuesta. Y aquí Salomón pudo haber pedido muchas cosas, pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido fama, gloria, inmortalidad, pudo haber pedido muchas cosas, pero Salomón dice: Señor, primero reconoce su condición, reconoce que Dios, fue muy misericordioso con su padre David, y que lo que está haciendo Dios al permitirle a él ser rey es algo tan grande en misericordia y en amor hacia su siervo David, que está muy agradecido. Y lo que Salomón pide es un corazón entendido. Lo que Salomón pide, un corazón entendido, que significa un corazón sabio. Y decimos que la sabiduría, podemos ver nosotros que la sabiduría no se encuentra en la mente, se encuentra en el corazón. Pueda que tú no seas una persona preparada, pueda que tú no seas una persona muy estudiada, pero si tú honras a Dios, si tú temes a su palabra, entonces tú eres sabio. Dios te considera como sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová y el conocerle es la inteligencia. El obedecer la palabra de Dios te va a llevar a ser más sabio, te va a llevar a ser más entendido. Y eso es algo que no se puede comprar ni vender. Eso es algo que se obtiene a través de la obediencia a la palabra de Dios. Es muy importante, mis hermanos. Pero sufrimos, pagamos la consecuencia de nuestros propios actos. Y ahí es que nosotros estamos clamando a Dios, llorando delante de Dios, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo me ayudas a pagar mis deudas? Y ahí está el cristiano diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo voy a sufrir? ¿Hasta cuándo voy a pagar esto? Y Dios te dice: hasta que aprendas a tomar buenas decisiones. Sí, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es grande, nadie tiene duda de eso. Si alguien aquí duda de eso, no ha conocido a Dios, pero Dios es muy misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, dice su palabra. Dios es muy misericordioso. Pero acuérdense, mis hermanos, que gran parte del amor de Dios es la corrección a sus hijos. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará.
Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Eso debemos meternos en la mente, mis hermanos. ¿Hasta cuándo buscamos el rostro de Dios antes y no después de tomar las malas decisiones? Esa es la gran diferencia entre el sabio y el necio, entre el entendido y el que no ha conocido a Dios. Segunda característica del sabio. La segunda característica del sabio es, mis hermanos, presten atención, el sabio no conversa con el pecado. El sabio no coquetea con el pecado. El mayor problema, mis hermanos, es que muchas veces nosotros pensamos que hemos alcanzado una estatura de madurez, una estatura de cristianos, una estatura de santidad y una estatura de sabiduría, y pensamos que por haber llegado a esa estatura nosotros ya no vamos a caer o no vamos a pecar o no vamos a ofender a Dios, porque nosotros decimos el pecado ya no nos puede tocar. Y aquí es algo muy importante que quiero empezar diciendo, mis hermanos, es que la sabiduría, al igual que la santidad, no es un punto de llegada. No es un punto de llegada, sino un camino que tenemos que recorrer toda nuestra vida. Nuevamente lo repito, mis hermanos, la sabiduría, al igual que la santidad, no son un punto de llegada, son un camino que tenemos que recorrer toda nuestra vida. Tú no puedes decir, ya tengo 15 años de cristiano, tengo 20 años de cristiano y el pecado a mí ya no me toca. No. Si tú piensas así, estás comportándote como un necio y no como un sabio. El sabio no conversa con el pecado. Hay algo que nosotros debemos entender muy bien, y es que cuando Satanás te tienta, y no puede tentarte cuando tú ya has adquirido temor de Dios y él no puede tentarte, Satanás va a utilizar su segunda arma. Y la segunda arma de Satanás es la seducción. La seducción. Y Satanás toma tu pasado, ocupa tu pasado, tus antiguas concupiscencias, tus antiguas costumbres, lo que tú hacías antes de ser cristiano, eso lo toma Satanás y lo trae a tu presente. Y empieza a seducirte a través de lo que a ti antes te gustaba. El problema está en que tú te pongas a conversar con Satanás, o te pongas a conversar con tu pasado, o te pongas a conversar con ese pecado. Que tú digas, es que yo ya soy santo, yo soy sabio, y esto ya no me va a ganar. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Lucas 4:1. Lucas 4:1 nos dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y era tentado por el diablo 40 días, y no comió nada aquellos días, terminados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, ya que eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Miren ustedes, mis hermanos, presten mucha atención. ¿Qué mayor ejemplo para nosotros que nuestro Señor Jesucristo? Quien aun siendo Dios, aun siendo el Hijo de Dios, entendía que era necesario la misma palabra de Dios para apagar los dardos de Satanás, para contradecir la tentación y la seducción de Satanás. Aquí Jesús no se pone a ver si tal vez era bueno. Jesús no se pone a reconsiderar la oferta de Satanás. Jesús lo que le dice es, escrito está. Jesús se manejaba por lo escrito. Jesús se manejaba por la palabra de Dios. Jesús no se puso a ver si tal vez era bueno lo que Satanás le estaba aconsejando. Jesús no reconsideró las palabras de Satanás, sino que examinó lo que él quería hacer, sus intenciones, y le contesta con la palabra de Dios y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con esa palabra, con el escrito está, con lo escrito, Jesús cierra la boca de Satanás. Ahora, ¿cuándo nosotros nos ponemos a conversar con el pecado? Ahora, ¿cuándo tú conversas con el pecado?
Tú conversas con el pecado cuando tú sabes que hay cosas que tú no las debes hacer, cuando tú sabes que hay lugares que tú no debes visitar, cuando tú sabes que hay personas a quienes tú no debes ir a ver porque sabes que visitarles, ir allá o estar con esas personas son una debilidad en tu vida. Y son lugares peligrosos, aunque no sean una debilidad, son lugares peligrosos en los cuales tú puedes terminar desobedeciendo la palabra de Dios. Tú no puedes decir, es que yo soy santo, entonces me voy a cualquier lugar, voy a una discoteca, voy a un bar, voy donde sea, porque yo soy santo, yo soy sabio, ya soy maduro en Cristo, tengo 20 años de cristiano y no voy a caer. Tú tienes que ser muy sabio cuando escuches el ofrecimiento de Satanás. Porque hay algo que es verdad, mis hermanos, y no podemos negar, es que ningún ser humano común y corriente va a poder engañar a aquel que creó o inició el engaño. Tú no vas a poder mentirle al padre de la mentira. No vas a poder engañar al padre del engaño. La palabra de Dios nos enseña que Satanás es padre de mentira y de engaño. Entonces el problema es ese, mis hermanos, que hay cristianos que se ponen a conversar con el pecado, que piensan que no van a ser seducidos por Satanás. Miren ustedes, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 3.1. Génesis 3.1 nos dice, pero la serpiente era astuta más que toda bestia del campo que Jehová había hecho. Y dijo a la mujer, con que Jehová ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Jehová, no comáis ni lo toquéis para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriráis, sino que sabe Dios que el día en que comas de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseado para alcanzar conocimiento, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. El problema aquí, mis hermanos, el problema aquí es que Eva se puso a darle explicaciones a la serpiente. Cristo no se puso a darle explicaciones a la serpiente, sencillamente Cristo le dijo, escrito está y punto, y se acabó. Pero Eva se puso a dialogar con la serpiente, y la serpiente empieza engañándole, empieza diciéndole, Dios dijo que no coman de ningún árbol, y Eva le dice, no fue así, solo fue del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Esa fue la orden de Dios. Pero Satanás empieza engañando, utilizando la misma verdad de Dios, tergiversándola y dándosela a Eva. Y Eva empieza a conversar con Satanás, con la serpiente. Y aquí el problema, mis hermanos, es que Eva no tenía que haber conversado con la serpiente. Eva lo que tenía que haber dicho es sencillamente, Dios dijo que no podemos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero si tú te das cuenta a lo que leemos, al pasar la lectura, primero Eva empieza reconociendo la orden de Dios. No comeréis del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero con el pasar de la conversación que tiene con la serpiente, Eva se da cuenta de que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal era bueno, agradable y era deseable. Te das cuenta que cuando tú le abres oído al pecado, le abres oído y le prestas atención a Satanás, te va a seducir, te va a engañar. Te das cuenta que cuando tú le prestas oído al engañador, al mentiroso, eso te va a traer a ti tropiezo. Tú no tienes por qué darle explicaciones a Satanás o al pecado o al mentiroso o al engañador. Tú no tienes por qué darle explicaciones. Tú lo que tienes que decir es, Dios me dijo, no unáis en yugo desigual y punto, y se acabó. Yo no puedo unirme en yugo desigual porque Dios es sabio, más sabio que yo. Hay un Dios más inteligente que tú y sabe por qué te dice lo que no tienes que hacer y lo que tienes que hacer. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien.
Pero muchas veces el cristiano no quiere entender esto. Muchas veces el cristiano piensa que va a engañar al engañador y se pone a conversar con el pecado. Les voy a contar una historia, mis hermanos, de un pastor, un ministro. Él mismo escribe su historia y él empieza con su iglesia, bien en su matrimonio y con una secretaria que trabajaba con él. Al pasar el tiempo y los años, él empieza a tener problemas con su esposa. Pero de pronto, su secretaria empieza a llegarse a él y le regala un día, le regala una rosa. Y él acepta esa rosa. Y él mismo escribe en el libro y dice, yo me decía a mí mismo, nada va a pasar, no pasa nada, esto no significa nada, es algo inofensivo. Y al pasar el tiempo, el hombre seguía teniendo problemas con su esposa y no los solucionaba, no sabía solucionar los problemas con su esposa. Pero la relación con su secretaria estaba creciendo. Al pasar el tiempo, él mismo detalla cómo iba ligándose más a su secretaria, allegándose más a su secretaria y desligándose más de su esposa. No va a pasar nada, yo soy pastor, yo soy ministro y no voy a caer. Ahora miren ustedes, al pasar el tiempo, el pastor cayó en adulterio con su secretaria. ¿Qué creen ustedes que tenía que haber hecho él antes? ¿Qué creen ustedes que él debía haber hecho para no caer en esa circunstancia? Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, nadie cae en pecado de la noche a la mañana. Nadie va caminando y de pronto cayó en pecado. Todo tiene un proceso, todo tiene un proceso de seducción, todo tiene un proceso de engaño, así como Eva y Adán fueron engañados, fueron seducidos, hasta que iniciando ellos veían que lo que Dios les había dicho era bueno, pero a través del tiempo se dieron cuenta que lo que Dios les había prohibido no era tan malo. Y así hay mucha gente, así hay muchos cristianos que entendemos la palabra de Dios, que sabemos la palabra de Dios y decimos, eso no, porque eso es malo. Pero cuando tú le prestas oído al engañador, al mentiroso, con el pasar del tiempo, tú vas a cambiar tu forma de ser, tu forma de pensar. Y lo que antes tú llamabas malo, ahora ya no lo llamas malo, lo llamas algo aceptable, y después con el tiempo va a parecerte bueno, va a parecerte agradable y va a parecerte deseable. Y eso es lo que te va a llevar a desobedecer la palabra de Dios. Y esa desobediencia te va a traer consecuencias, te va a traer sufrimiento, te va a traer la corrección de Dios, te va a traer el castigo de Dios, te va a traer lloro, lamento, destrucción, no porque Dios quiera destruirte, sino que es las consecuencias de lo que tú mismo has sembrado. Si tú matas a alguien, si tú abusas de alguien y tú te arrepientes, Dios te va a perdonar, pero las consecuencias tú las tienes que pagar y vas a estar preso en una cárcel o vas a estar huido, escondiéndote sin poder hacer nada. Y el día en el que te agarren te van a meter a la cárcel, porque no supiste prestar oído a Dios y le diste oído al engañador, al que te dijo y te hizo pensar que era mejor matar, que era mejor abusar, que era mejor engañar, que era mejor mentir, porque más fácil es pecar que ser santo. El que quiera ser seguidor de mí, dijo el Señor Jesucristo, cada día cargue su propia cruz y sígame. Esa es la cruz que tenemos que cargar. Crucificar cada día nuestras debilidades a los pies de Cristo. Ponernos a los pies de Él y ser sabios, no conversar con el pecado. Al pecado tenemos que decirle no y punto. Dios dice así y punto. La palabra dice, escrito está. El sabio mira el peligro de lejos y se aparta. El necio piensa que no va a pasar nada y sigue adelante. Pero el sabio se aparta. El sabio no conversa con el pecado, porque sabe y entiende que es débil y que aún necesitamos de Dios. Es seguir su palabra al pie de la letra, seguir su consejo al pie de la letra, porque somos débiles y todavía somos hombres.
Nos debemos creernos que hemos llegado a un punto de santidad y de sabiduría donde el pecado ya no nos va a tocar. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la palabra de Dios dice, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12 nos dice, aquel que piensa que está firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, el que cree estar firme, el que cada día a sí mismo se dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, cuando estás conversando con el pecado, cuando estás visitando los lugares que no debes visitar, cuando te estás juntando con la gente que no debes juntarte y sigues pensando que estás bien, que estás bien. El que crea estar firme, el que piensa que está firme, tenga mucho cuidado, porque en realidad pueda que no esté firme, porque nuestra firmeza depende de nuestra comunión y nuestra obediencia a la palabra de Dios. El sabio no conversa con el pecado. Para acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.